Hola, bienvenidos a este video donde daremos una breve explicación de cómo el cálculo diferencial está inmerso en nuestras vidas diarias a través de las funciones. Pero antes conoceremos al equipo de trabajo que desarrolló esta investigación. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Sistema de la CUM. Mis compañeros, Alejandra Trillera, Adriana Chacón, Alexander Guzmán y quien les habla, Javid Amariz. Aclararemos unos conceptos de funciones y veremos una breve historia del cálculo diferencial para luego pasar a ver ejemplos de nuestra vida diaria donde sin darnos cuenta el cálculo diferencial está presente. Algunos de los conceptos que veremos en este video son: cálculo, hace referencia a la cuenta que se realiza durante un ejercicio de matemática. Función, es una regla que se encarga de asignar un elemento de un conjunto a un único elemento de otro conjunto. Dominio, conjunto de todos los valores de ingreso que recibe la función. Rango, conjunto de los valores de salida de la función. Ahora volvamos un poco en el tiempo y miremos dónde inicia la historia del cálculo diferencial. Las matemáticas son muy importantes para la evolución del ser humano y han estado presentes desde el inicio, ya que permite usar la lógica y nos da herramientas para dar solución a diferentes problemas de la vida diaria. Una de las herramientas que nació para ayudarnos con esto es el cálculo diferencial, debido a la necesidad de resolver problemas que no se podían solucionar con los métodos matemáticos tradicionales. Historia. El cálculo diferencial nace en el siglo XVII, cuando se empezaron a realizar estudios sobre la velocidad de los cuerpos al caer al vacío. En 1666, Isaac Newton inventó su propia versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. En paralelo, el filósofo matemático Leibniz realizó investigaciones similares ideando símbolos matemáticos y logrando así estudiar el problema de las tangentes y su inverso. Estas aún aplican hasta nuestros días. Luego el matemático Jacob Bernoulli aportó el desarrollo del cálculo con el análisis de las infinitesimales, resolvió la ecuación de Bernoulli, estudió estas curvas asociadas a la parábola, la, la espiral logarítmica y las epicicloides alrededor de 1694. Y su hermano Johann Bernoulli, quien definió el concepto de función como una expresión y además propuso el problema de la pracristocrona en junio de 1996, retando a la comunidad científica a resolverlo antes de que acabara el año, añadiendo con sarcasmo que la curva era muy conocida por los matemáticos. Definición de conceptos utilizados. Espiral logarítmica. Es una clase de curva espiral que aparece frecuentemente en la naturaleza. Epicloides. Es la curva generada por la trayectoria de un punto perteneciente a una circunferencia que rueda sin deslizamiento por el exterior de otra circunferencia. Es un tipo de rueda de ruleta cicloidal. Pracristocrona es la curva entre dos puntos que es recorrida en menor tiempo por un cuerpo que comienza en el punto inicial con velocidad cero y que debe desplazarse a lo largo de la curva hasta llegar al segundo punto bajo acción de una fuerza de gravedad constante y suponiendo que no existe fricción. Ahora seguiremos con los ejemplos. Hola, mi nombre es Adriana Chacón. En el siguiente ejemplo veremos cómo en la vida diaria de un tendero dueño de una dulcería y que para Halloween ha decidido vender bolsas de dulces con un valor de $2 la bolsa y que a su vez cuenta con un stock de 120 bolsas. Él necesita conocer la ganancia que obtendrá producto de la venta de la mitad de las bolsas y la ganancia que obtendrá del total de las 120 bolsas. Para esto, crearemos una función la cual nos permitirá conocer las ganancias obtenidas a partir de definir los datos de entrada y los datos de salida. Como podemos visualizar en la representación gráfica,
Los datos de entrada serían los paquetes de dulces y estos a su vez corresponden a un valor de salida, el cual es el precio de los $2. Para este ejemplo tomaremos la venta de 5 productos y lo primero que haremos será identificar el dominio y el rango. El dominio serían los valores de entrada y se representan con una X, y el rango serían los valores de salida. La función se representa de la siguiente forma. F de función X, que sería el dominio, es igual al valor de 2X. F 60, que sería la mitad de las bolsas, es igual a 2 por 60 y esto me da un total de 120. Para representar la función del total de la venta de las bolsas y obtener la ganancia, la representamos con F 120 igual a 2 por 120 para un total de 240. Y esta sería la forma de obtener las ganancias en este ejemplo. Hola, mi nombre es Alexander Suárez. Les estaré presentando el siguiente problema planteado. En este problema tenemos como principal actor a un usuario de una operadora, el cual adquiere un plan de navegación que cuenta con 7000 megas y este usuario quiere saber si con un uso diario de 450 megas le alcanza para 15 días de uso. Entonces, para esto tenemos que conocer cuál es el dominio y cuál es el rango. Entonces, el dominio es los parámetros de entrada, que serían los días que el usuario consume del plan. Y los datos de salida serían las megas que utiliza en esa cantidad de días específicos. Entonces tenemos los dominios. Por cada día que transcurra del plan, él utiliza 450 megas. Entonces, teniendo ya todos estos datos plasmados, nuestra función quedaría de la siguiente manera. Entonces, tenemos que f de x es igual a x, que es la cantidad de días, por 450 megas, por 450, que es la cantidad que él utiliza por cada día. Esto se resta a la cantidad total de megas que tiene disponible, que son 7000 megas. Teniendo así que a la mitad de los 15 días planteados tendría disponible 3850 megas y en su totalidad de los 15 días le restarían 250 megas, con lo cual, teniendo un uso de 450 megas por día, al culminar los 15 días seguiría teniendo megas en el plan. Hola, soy María Alejandra Trilleras. En el siguiente ejercicio, un administrador de base de datos necesita saber cuánto debe ser el almacenamiento de los logs de la base de datos de producción, sabiendo que cada día se guardan 3200 megabytes y el almacenamiento no se debe llenar antes de 2 meses, que es cuando se limpia el servidor. Para hallar la función debemos definir los datos de entrada y de salida, dominio y rango, en donde los datos de entrada serán los días y cada día cuenta con una cantidad determinada de megas. Como ejemplo, se usarán los primeros 5 días del mes, en donde el primer día se guardaron 3200 megabytes, el segundo día 6400 megabytes, el tercero 9600, 12800 megabytes y el quinto 16000 megabytes. Para calcular cuánto almacenamiento se necesitan los logs de la base de datos de producción, se debe realizar la siguiente operación, donde F es la función, que será el almacenamiento que se debe hallar, X será el total de los días en los que se almacenó la información. Se debe multiplicar el total de los días por las megas usadas para poder tener el almacenamiento que se usará en los meses. Tenemos Fx es igual a X por 3200, Fx es igual a 60 días, que serían los 2 meses, por 3200 me daría un total de 19.000, perdón, 192.000, y fx sería igual a 62 por 3200, sería de 198.400.
ese sería el total de megas usadas, o sí, de megas usadas como tal en el log, pues en los 2 meses, calculando 2 meses de 30 días cada uno, o en caso en que hayan 31 días en cada mes. Gracias por su atención.